el cuello. Así se ve todo lo negro en ecografía. Les he dicho que es líquido, ¿verdad? La orina es líquida, por eso sale así. La sangre también es líquida, así saldría. Vemos aquí, por ejemplo, este es un útero, se ve solamente la parte inferior desde el segmento inferior hacia abajo. ¿Qué nos ha querido demostrar esta ecografía? Una placenta previa. Si se dan cuenta, este es el cuello. Todo esto desde aquí hasta aquí es el cuello. Tenemos, por ejemplo, el labio anterior es esto, el conducto cervical y el labio posterior. Aquí, por ejemplo, esta imagen está medio blanca y negra que se ve, corresponde a la placenta. Normalmente en un embarazo normal esto no debe estar aquí. Digamos, este útero que sea hasta aquí, hasta aquí. Entonces la placenta normal, pues, o que mi cara sea el útero. La placenta normalmente se inserta en el fondo, este es el fondo, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. Aquí estaría el cuello. Cuando se inserta a este nivel en el cuello se llama placenta previa, como en esta diapositiva, miren, la placenta insertada más o menos a nivel del cuello. Debía estar aquí o aquí o aquí. Esa es una placenta normalmente inserta o insertada, pero aquí es una placenta previa. En este caso es una placenta previa oclusiva. ¿Por qué? Porque está ocluyendo completamente el cuello. Entonces les voy a ir describiendo dentro de las hemorragias del tercer trimestre, la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta. Ya les indico que el diagnóstico de placenta previa 90% es ecográfico. Entonces, ¿qué es la placenta previa? Es la implantación de la placenta en la porción inferior del útero. Les vuelvo a recalcar, la placenta debe insertarse aquí, aquí o aquí, pero se inserta aquí, en el cuello. Eso es placenta previa, ¿ya? Los tipos de placenta previa. Tenemos una placenta previa lateral que está a 5 centímetros del orificio cervical. Esta placenta lateral, por ejemplo, puede ir tranquilamente al parto. Tenemos la marginal, es la que está al margen del cuello, ¿verdad? A esta altura está. Y la oclusiva es esta, que lo ocluye completamente el cuello. Las que van a cesárea son la marginal y la oclusiva. La oclusiva 100% cesárea, intentar, al igual que la marginal, es muy difícil intentar el parto. ¿Por qué? Porque si intentamos el parto puede haber desgarro de la placenta y desangrarse la paciente y como consecuencia morir. Dentro de la etiología de la placenta previa tenemos la endometritis, los miomas. Claro, los miomas, ¿por qué? Porque tenemos, por decir, un mioma a este nivel, hace que la placenta se inserte más abajo. También los legrados uterinos, las cicatrices uterinas por cesárea, es importante. Después vamos a hablar del acretismo placentario, que viene concomitante con la placenta previa. O también las cicatrices por miomectomías. Ya, en todo lugar, en los lugares que hay cicatrices, hay más posibilidad de que se presente la placenta previa. Los síntomas de la placenta previa. El síntoma es el sangrado rojo rutilante sin antecedente y sin dolor, ya que en el tercer trimestre ya se forma el segmento inferior. Es importante, por ejemplo, ¿qué pasa? Viene una paciente a la consulta y nos dice, por decir, está de 8 meses, nos dice, buenos días, doctor, mañana viene, estoy viniendo a que me vea, ¿qué le está pasando? Bueno, pasa que estaba durmiendo a eso de las 3 de la mañana, he despertado con mi ropa interior, estaba mojada. Pensé que me había orinado, cuando me he visto estoy sangrando. Entonces, la anamnesis es clave, ¿no? En nuestro caso, ¿ha hecho algún esfuerzo? Todo eso le preguntamos. No, doctor, sí estaba descansando, de lo que he despertado, así me he sentido mojada. En ese caso ya tenemos un diagnóstico presuntivo de placenta previa, ¿verdad? Nos dice la sangre, incluso las características. En este caso, ¿qué hacemos? Procedemos, como en todo examen obstétrico, a hacer primeramente ya la filiación e identificación. ¿Para qué les voy a hablar? Eso en todas las especialidades se hace, ¿no? En este caso nos vamos a ir al examen obstétrico. Preguntamos su paridad, su fórmula obstétrica, para calcular la fecha probable de parto, por decir, con todo eso que hemos hecho, la paciente sale de 36 semanas. Procedemos a realizar el examen obstétrico. ¿Qué hacemos? Tomamos
la altura uterina con la cinta métrica. Ahí, de acuerdo a la altura uterina, vamos a calcular la edad gestacional. Posteriormente, procedemos a hacer las maniobras de Leopoldo, las 4 maniobras, ¿verdad? Ya llegamos a un diagnóstico presuntivo, que es una presentación cefálica con un dorso izquierdo o dorso derecho. Perfecto. Luego procedemos a tomar la fetocardia, sea con el estetoscopio de Pinar o con el Doppler fetal. Con eso vamos a constatar que está vivo. Ahora, podemos hacer un tacto, pero muy delicados tenemos que hacer al hacer tacto, por si acaso, ¿ya? Porque puede ser una placenta previa oclusiva. Por decir, esto es el orificio cervical, metemos el dedo suavito, vamos a sentir algo algodonado al hacer el tacto, vamos a sentir algo algodonado al lado del cuello. Eso nos da una idea. Como les decía, hay que hacer un tacto bien suavito. Ahí metemos si está dilatado o no, listo. No hay que introducir como normalmente se introduce el dedo hasta el orificio cervical interno, así, para liberar cuando hay trabajo de parto. Nosotros tenemos que ser muy finitos al hacer el tacto. ¿Por qué? Porque si hacemos un tacto como normalmente hacemos para ver la dilatación, metemos los dedos hasta el orificio cervical. Aquí está la placenta donde estamos moviendo los dedos, ¿eh? Entonces ahí les colocamos, vamos a despegar la placenta, vamos a empezar a hacer sangrar y la paciente se puede morir con sangrado. De ahí que muchos autores indican que no se debe hacer tacto, pero haciendo con suma delicadeza podemos hacer y nos da un diagnóstico presuntivo. Listo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por los antecedentes, lo que les he dicho, ¿verdad? El sangrado, sin antecedentes de dolor, nada de eso. El pronóstico va a ser variable. Es de acuerdo al tipo de placenta previa. Les he dicho que el más peligroso es la placenta previa oclusiva y sobre todo la anterior. En la posterior no es tan peligroso, la anterior sobre todo. Y esto es muy importante, los antecedentes de cesárea previa y si hay acretismo. Eso es muy importante, por si acaso. En una cesárea, la posibilidad de un acretismo placentario es un 6%. En la segunda un 16%, en la tercera es un 38% de acretismo. Entonces el acretismo es una complicación muy complicada, por si acaso, que nos puede hacer envejecer en 1 hora o 1 año, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, ya me voy anticipando a cómo se hace el diagnóstico de acretismo, por decir, aquí esta placenta previa que está en la pared anterior es peligrosa, no así esta que está en la pared posterior, ¿ya? La pared anterior es esto, la pared posterior es esta, ¿no ven? ¿Por qué esta es peligrosa? ¿Quién me dice por qué es peligrosa esta? ¿Ah? Rápido. Puede ser alguien más. ¿Está bien? ¿Por qué más? ¿A quién se le ocurre otra cosa? Vamos. Lo que sea, dígame. No importa que si se equivoquen, por si acaso. Lo que se les viene a la mente, dígame rapidito. Otra. Vamos. ¿Por qué? Lo que sea, dígame, no me voy a molestar. Eso. Ahí está. Por eso es importante el tipo de placenta que sea anterior o posterior. ¿Por qué? Porque cuando es anterior, como dice su compañera, a este nivel está el segmento inferior, ¿verdad? Y a este nivel vamos a hacer la incisión, llegamos directo a la placenta. Entonces, ahí nosotros, cuando hay esa placenta previa, que nosotros llegamos a este nivel, hay que ser muy delicados, ir despegando suavito la placenta. Y si nos animamos a meter, hay que desgastar completamente la placenta y sacar al feto en 30 segundos máximo e inmediatamente sacar la placenta. Entonces, de ahí que, como dice su compañera, la placenta previa anterior es la más peligrosa. Yo lo que suelo hacer es hacer la incisión aquí. Separo todo el músculo y meto suavito mi dedo. Por aquí, por este lugar, meto suavito, despego la placenta. Voy despegando la placenta hasta donde se pueda. Si no puedo, los rechazo. Aquí ya no hay técnica, ¿no? Ese rato lo que se te ilumina tienes que hacer. Por ahí empieza a sangrar, ese rato lo desgarras la placenta y sacas al feto. O por ahí, otra forma de solucionar esto
es haciendo la incisión, no aquí. Aquí, digamos, donde mi boca es el segmento inferior, aquí hacemos la incisión. Pero donde mis dientes está la placenta. Entonces, suavito abrimos nosotros y separamos la placenta. Una forma puede ser. Otra forma es de que hagamos la incisión a nivel del cuerpo, aquí a este nivel. ¿Ya? Entonces, hecho esto, seguro va a sangrar. Tratamos de sacar lo más rápidamente posible al feto. Muy bien. Después les voy a hablar. ¿Qué pasa cuando hay acretismo y hay esta placenta previa anterior? Eso sí que es peligroso. A ver, terminaré este tema y luego les retrocedemos esta diapositiva. El tratamiento normalmente es la cesárea, ¿ya? Varía de acuerdo a la edad gestacional, porque viviendo también, ¿no? Porque qué tal viene una paciente, está de 34 semanas, el sangrado es escaso, no le vamos a decir cesárea. Lo primero le pedimos ya la ecografía, todo nos va a decir es una placenta, como es una placenta marginal o parcialmente oclusiva. Muy bien, el sangrado es mínimo, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le damos betamiméticos, por decir, antiespasmódicos, porque muchas veces, como ya existen algunas contracciones, para relajarlo al útero, le damos, ¿qué se llama? Corticoides, betametasona, 12 miligramos cada 24 horas, o sea, en una sola dosis, bien ampollas de 4 o de 8 miligramos. Entonces le hacemos 12 miligramos hoy, le hacemos 12 miligramos mañana. ¿Para qué? Para que maduremos los pulmones y evitemos que haga hipoxia el bebé o cualquier cosa. Entonces vemos, si está, por decir, de unas 34 semanas y no es el sangrado abundante, podemos internarla o no a la paciente de acuerdo a la cantidad del sangrado y si tiene contracciones y tratar de alargar lo más posible la cesárea. Ya, por decir, la internamos, hemos hecho la betametasona, las 2 dosis, cada día 12 miligramos, los 24 miligramos. Entonces, la paciente deja de sangrar, bueno, expectamos nomás. Pero ¿qué tal al cuarto día, tercer día de internación? La paciente empieza a sangrar bruscamente. Entonces, no nos queda más que hacer la cesárea. Por suerte le hemos madurado los pulmones, ¿verdad? Entonces, eso es importante, el tratamiento de acuerdo a la edad gestacional. Por decir, es una paciente que está de unas 37 semanas de gestación, es una placenta previa, entonces directamente la podemos programar a la cesárea. Ya, entonces por eso no les digo nada arreglado de qué podemos hacer. Antes de las 36 semanas hay que tratar de que el embarazo llegue por lo menos a las 36 semanas. Pero como les digo, no es una regla. Si es escaso el sangrado, bueno, intentamos dándole progesterona. Pero si es abundante el sangrado, vamos a tener que intervenir y hacer la cesárea. Perfecto. Vamos a volver entonces. Entonces, les había dicho el acretismo placentario que muchas veces se acompaña de la placenta previa, ¿verdad? Entonces, les había dicho también el porcentaje de acretismo cuando se da. Normalmente, nosotros vemos el acretismo cuando hay una cesárea previa. Les había dicho cuando hay una tercera cesárea, la posibilidad de acretismo es muy grande. De ahí que nosotros indicamos a las pacientes que se hagan la ligadura para evitar las complicaciones. Nosotros vemos tal vez cada 2 meses una paciente con acretismo, que realmente es una situación muy, muy, muy complicada para el que se le presenta, sobre todo la placenta pércreta, que es la más grave de todos. ¿Cómo se divide el acretismo? Placenta acreta. Normalmente la placenta llega hasta la mucosa endometrial, ¿ya? Entonces, hay 3 variedades de acretismo, ¿verdad? La placenta acreta, la placenta increta y la placenta pércreta. Entonces, ¿qué pasa? La placenta acreta apenas atraviesa la mucosa, de tal forma que es fácil solucionar esto. Sacamos la placenta, que puede ser que no salga completa, pero salió. Y el sangrado es mínimo. ¿Qué hacemos nosotros? Complementamos con un legrado manual o con una cureta, depende. Esta placenta es fácil de solucionar, lo que les he dicho.
La placenta pércreta y es más complicada. ¿Por qué? Porque la placenta hace como una mala hierba, se prolonga sus raíces o los vasos, ya se entran dentro de la musculatura uterina, ya. Entonces hacemos la cesárea y muchas veces, como les decía, también podemos desprender la placenta, pero no lo vamos a desprender toda, queda parte de la placenta. Y a lo que nos interesa sacar ese dato es el bebé. Hemos sacado el bebé y luego tratamos de sacar la placenta, sacamos por trozos, listo. Ese dato hay que hacer y luego procedemos a hacer un curetaje para limpiar completamente. Y es importante las 2 horas posteriores a la cesárea consolar porque nos puede sangrar. Igual, cuando hemos terminado de hacer este legrado hay que ver un ratito si se contrae, hacer que le den oxitóxicos a la paciente que el útero se contraiga. Normalmente se puede solucionar esto. Alguna vez no deja de sangrar y tenemos que hacer la histerectomía. Y ya. La tercera variedad de acretismo es la placenta pércreta. En la íncreta hasta aquí se ha llegado. En la acreta y cito nomás llega. En la íncreta hasta aquí llega, hasta la musculatura. La que les decía que es muy complicada es la pércreta. Sale incluso de la serosa. Llega a veces hasta la serosa o al peritoneo visceral, si quieren, de la vejiga. Esta sí que es muy, 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 muy peligrosa. Normalmente, cuando tenemos este tipo de acretismo, hay que hacer cesárea. Igual como en muchas de las cosas que les he dicho, una vez que uno ve esta placenta pércreta, nunca se olvida, porque le va a hacer envejecer en 1 hora, 1 año. Empieza a sangrar por si acaso. Si es una placenta, esta es una placenta pércreta, nos animamos nosotros a hacer la cesárea, se pueden morir en la sala de partos, por si acaso. ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar esto, Desde aquí, desde lo que hacemos, esta parte de la incisión del peritoneo visceral empieza a sangrar. Es como una mala hierba que se sale. Aquí ha sangrado, seguimos, sigue sangrando, más, seguimos, y todito se inunda el campo. De ahí que cuando nosotros tenemos una placenta pércreta, no, les he dicho que la incisión hacemos aquí. Normalmente nosotros hacemos aquí la incisión a nivel del fondo para disminuir el sangrado. Y lo que solemos hacer es no sacar la placenta directamente, hacer la histerectomía. Así nos aseguramos de que la paciente no sangre. Porque, como les digo, sobre todo en la provincia, esta variedad de acretismo nos da una mortalidad de un 100% en la provincia. ¿Por qué? Uno, porque normalmente el médico de provincia no tiene tanta experiencia, ¿verdad? Entonces tarda en entrar, tarda en sacar la guagua, tarda en sacar la placenta y en esos 5, 8 minutos que ha tardado, se ha muerto la paciente en la camilla. ¿Ya? Entonces, de ahí que cuando hay una placenta acreta, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de acretismo placentario? Eso me estaba olvidando. El diagnóstico del acretismo placentario se hace por medio de la ecografía. Les he dicho, el acretismo es importante cuando está en la pared anterior, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver la placenta que tiene acretismo? Por unas lagunas que se llaman, unas cosas negritas aquí. Y ahí a veces concentra la vejiga, como alguna de sus compañeros dijo, se ve vascularización, se ve al doble, todo eso. Entonces nosotros ponemos al hacer ecografía posibilidad de acretismo baja, posibilidad de acretismo moderada y posibilidad de acretismo alta, por decir. De tal forma que el que va a operar ya sabe. Entonces, como por decir, no hemos puesto posibilidad de acretismo alta, ese dato él tiene que armar un buen equipo para entrar, tiene que llamar al hematólogo para tener mínimo 2 paquetes de sangre y así todo el equipo estar. Porque no es bueno, por ejemplo, que uno se ha hecho el machito y esté solo, porque ahí se las va a ver duras. Por si acaso, alguna de ustedes puede ser cirujana, no es humillante por decir que si hay una cosa complicada, yo llame a un colega. Eso más bien es signo de valentía. ¿Por qué?
porque nos está ayudando a solucionar un problema. Porque a veces se ve eso, quiero que les contarles, es la experiencia que he vivido. Por no llamar al colega, muchas veces se puede morir la paciente, porque el colega diga, perdone que sea vulgar, este sonso no había sabido. No, ¿qué es mejor? ¿Que te digan este sonso o que se te muera la paciente? Yo prefiero 1000 veces que me digan este sonso, ¿verdad? Pero que la paciente se salve. Por eso les digo, cuando ejerzan ya la profesión, la especialidad, nunca se sientan menos a llamar a un colega cuando piensan que no pueden solucionar un problema. ¿Por qué? Porque, digamos, no es que estamos haciendo una casa y un ladrillo vamos a colocar mal. No, por esa nuestra actitud, digamos, de hacernos los grandes, por decir, es una vida que vamos a perder, ¿ya? Entonces siempre hay que ser humildes en esa situación, llamar, pedir ayuda, hay que pedir ayuda. Como les vuelvo a decir, mejor que me digan este sonso a que digan, mira lo que se ha muerto la paciente y déjeme meterse en problemas de juicios, ¿no? Actualmente para ustedes es difícil ya ejercer la medicina porque los juicios están al día. Antes, cuando yo estaba empezando a ejercer, era lindo, pero yo he hecho de anestesiólogo, he hecho de cirujano, todo al mismo tiempo. Ahora, en cambio, es complicado. Uno tiene que cuidarse las espaldas cuando hace alguna intervención quirúrgica y no se olviden, les vuelvo a recalcar como a todos los grupos. Por ejemplo, cuando hacen alguna biopsia, siempre tienen que tener un consentimiento informado. Siempre tienen que mandar ese, aunque sea un lunar que saquen, por ahí una de ustedes es dermatóloga, aunque sea un lunar que saquen, tienen que mandar a anatomía patológica, porque no vaya a ser que sea cáncer y después nos meten juicio. Tienen que cuidarse mucho, chicas, ¿ya? Y siempre hay que ser muy precavido, hay que ser muy humilde en este aspecto de las intervenciones quirúrgicas. Y como les decía, esto del acretismo, yo nunca quisiera que me toque. Una vez me ha tocado, con la desesperación operamos y no hemos debido ligar un vaso, al día siguiente ha vuelto a sangrar a la paciente, pero ya estaba compensada. Mire, ha sangrado harto la paciente, que hemos tenido que entrar con paquetes, hemos echado con un urólogo, todo. Y lamentablemente, o sea, lo que ha pasado, hemos entrado 3, hemos puesto compresas, todo eso, bueno, hemos salvado la vida. ¿Qué pasa? A la enfermera le hemos preguntado si estaban compresas completas, nos dijo, sí, están completas. La señora ha hecho febrículas, a los 10 días hemos tenido que intervenir, se había quedado una compresa. Entonces, así, por la desesperación, porque se inunda el campo, digamos, de sangre, uno mete compresa, saca compresa y a veces no se da cuenta. Para eso es ahora el equipo, eso también cuando ejerzan las cirugías iban a ser cirujanas. Siempre tienen que hacerse cuento de gasas y compresas, porque no es que, por decir, a mí nomás ha sido al único médico que se le ha olvidado la gasa. Han visto, incluso en revistas, ¿no ve? Que dejan hasta, ¿qué se llama? Portagujas, ¿no ve? Yo he visto en una revista. Eso ya es una barbaridad, pero igual. A veces la desesperación hace que te olvides. ¿Ah? Entonces, por eso siempre hay que trabajar en equipo, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. El primer ayudante, digamos, ayudar, el segundo ayudante, ver que las gasas que sacamos, que metamos, saquemos, porque es facilito por si acaso, porque uno dice, ¿no? ¿Cómo pues una compresa tan grande se va a perder? Dicen a veces uno que no sabe, ¿no? ¿Cómo va a ser este médico tan sonso? ¿Cómo va a dejar? Pero miren, a veces se le va la mano a uno. Por decir, es una operación tan linda que en un momento se complica. Ahí te perdiste. Empieza a sangrar, se inunda el campo, hace hemostasias, pum, sangra. Entonces, metes compresa y al final no sabes cuántas compresas has metido. Y por ahí, como les decía, la enfermera no ha hecho recuento de compresas. Bueno, sacas las compresas y dices, ya ha salido todo. Miren, si el intestino mide más de 9 metros, ¿verdad? Entonces, facilito que en una de esas cositas se quede la compresa. Por todas esas cosas, yo les recomiendo, si alguna de ustedes va a ser cirujana, tengan siempre mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya? Entonces, eso sería respecto a placenta previa y al acretismo, que les decía es una complicación muy fea.
Ahora hablaremos del desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Se llama así cuando la placenta se va a desprender de su pared donde se va a implantar, esto antes de que se produzca el parto, ¿no ve? Dentro de la etiología tenemos traumatismos, el polidranios y el cordón corto, pero en este tipo de patología siempre va a existir antecedentes de un traumatismo. Por ejemplo, les digo, lo que pasa es que estás embarazada, viene tu esposo de mareado, por decir, no le has dado la comida, pum, te da un golpe. Entonces, ahí empiezas a sangrar. ¿Qué pasa? Voy al hospital, la paciente desea, tiene intenso dolor, uno por el golpe, ¿verdad? Y otro, ¿por qué? Porque al producir el golpe ha producido que la placenta, es decir, que el útero se vaya contrayendo. Y eso que hace que al contraerse se desprenda la placenta. Entonces vamos al hospital, doctor, buenas tardes, igual, estoy viniendo, ¿qué pasa? No sé, me ha pateado hace 2, 3 horas, digamos. Mi marido, me he caído en moto, por decir que igual está de moda, me he caído en moto y desde eso no me pasa el dolor, no me pasa el dolor. Y está sangrando, sí, doctor, estoy sangrando, no es mucho. ¿Cómo es el sangrado? Es como sangre oscura, doctor. Allá, echate, listo, procedemos, ¿verdad? Le hacemos lo que les he dicho. El examen obstétrico, en este caso siempre tomar fetocardia, ¿ya? Tomamos la fetocardia, muchas veces no hay fetocardia. Alguna vez puede haber sufrimiento, más de 160 o menos de 100, ya. Y una pauta que hay en este desprendimiento, que al hacer la palpación, el útero está contraído, duro está el útero. Eso y el antecedente del traumatismo, del golpe o la caída, ya nos está orientando de lejos a pensar que es un desprendimiento prematuro del placenta. Listo, hacemos nosotros, y como en todo, mandamos a ¿qué se llama? A ecografía. Y si no, nos animamos a hacerle, como les decía, un tacto con suavidad siempre, porque puede ser un desprendimiento con placenta previa. Entonces hacemos, alguna vez puede haber trabajo de parto, por ahí ha sido el trauma hace unos 6, 8 horas que le ha desencadenado el trabajo de parto. Listo. Y hemos hecho eso, entonces mandamos ecografía. Al hacer la ecografía nos dirán si el feto está vivo o muerto, y ahí también nos dirá si hay desprendimiento y el porcentaje de desprendimiento de la placenta. Hasta un 40% de desprendimiento se puede aceptar y a un 50% ya es incompatible con la vida del feto. Yo he visto alguna vez desprendimiento de 100% de la placenta. De tal forma que hago la cesárea, el líquido amniótico está rojo, sangre. Saco la guagua que está muerta y sin que ligue el cordón se sale la placenta. Eso se llama alumbramiento o parto en bloque. O sea, a veces así está ya desprendida la placenta. ¿Ya? Lo que les decía de los antecedentes del traumatismo. Al examen también les he dicho, el útero que está duro, leñoso, y el feto varía de acuerdo al desprendimiento, al porcentaje de desprendimiento, para ver si está vivo o muerto. El diagnóstico ya les he dicho por los antecedentes. Los exámenes complementarios, la ecografía. En este caso de desprendimiento hay que hacer un examen de sangre y pedir un coagulograma, porque a veces se consumen por este desprendimiento los factores de coagulación, ¿ya? Y puede hacer una plaquetopenia. Nosotros hemos visto en el hospital, sabemos de 150 a 250 mil que son las plaquetas. Hemos visto en el exterior, dicen, ¿no? Por debajo de 100 mil ya la paciente se muere. Pero nosotros hemos visto en el hospital plaquetas de 50 mil, que hay gente que del exterior se admira, ¿no? Como con 50 mil de plaquetas vive todavía la placenta, pero se da nosotros los bolivianos somos así. El tratamiento cesárea, 100%, igual que en el desprendimiento. Una vez que hemos hecho la cesárea, es importante, cuando sale el feto, si está vivo, hacer oxitóxicos. Sangre se va a hacer porque va a estar con anemia, todo eso. Hay que valorar la atonía uterina. Para eso hacemos los oxitóxicos una vez que se produce la expulsión fetal. Entonces, muchas veces el útero no se contrae. Tenemos lo bueno, vemos el útero. Podemos agarrar y
hacer que se contraiga, como exprimiendo el fondo uterino, estimulamos que se contraiga hasta que se contraiga. Este desprendimiento prematuro de placenta, una vez que sale el feto, nos da la posibilidad de estimular masajeándole el útero. Podemos estimular unos 10 minutos, no pasa nada. Ya, si no se contraen, nos va a dar este síndrome que se llama de Cuvelier. Es un útero atónico con lesión miometral con infiltrado hemático. Se ve, el útero es como lleno de moretones, por si acaso, como cuando nos golpeamos, ¿verdad? Nos producimos moretones, así es el útero. Entonces, cuando hay ese tipo de útero y no se contrae directamente el tratamiento, hay que hacer histerectomía. ¿Ya? Entonces, esas patologías que les he dicho del primer y tercer trimestre hay que tener siempre bien en cuenta cuando estemos en la emergencia, que se nos tiene que venir siempre a la cabeza de que puede ser una de las complicaciones y no pensar, por decir, es un trabajo de parte, que será no tener idea de qué, porque si ya estamos preparados, podemos resolver la emergencia tranquilamente. En esta última diapositiva, por ejemplo, les muestro una placenta pércrita. Miren, así se ve la placenta pércrita. Como les digo, el que ve una vez nunca se olvide esto. Así se ve la placenta pércrita. Es más, a veces nosotros, por lo que sea, tenemos la imprudencia de hacer la incisión aquí, por decir, por desconocimiento, porque nos creemos muy seguros, lo que sea. Aquí está el segmento inferior, hacemos la incisión y como verán, desde aquí empieza a sangrar harto la paciente, son vasos gruesos, sangra. Por eso, a este nivel tendríamos que hacer a nivel del fondo uterino la incisión, ¿ya? Eso sería respecto al desprendimiento y a la placenta previa. No sé si tienen alguna duda respecto a esto para que les aclare. Doctor, buenas tardes. Cuando una paciente tiene un embarazo gemelar, ¿tiene predisposición tal vez alguno de estos? No, puede tener una predisposición a una atonía uterina, digamos, por la sobredistensión, pero no hay ninguna predisposición a que hay. Lo que te predispone, por decir, a un acretismo placentario, a una placenta previa, es una cesárea previa, sí, pero el embarazo gemelar, nada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no existe ninguna pregunta, entonces el lunes vamos a hacer patología cervical, ¿ya? Vamos a hablar de las displasias de cuello, que es un tema bonito, que tal vez alguna de ustedes ha llevado con la doctora Carolina Terán, la materia, no sé qué se llama esa materia de salud pública. ¿Alguna de ustedes ha llevado o no? Con la doctora Carolina Terán. En cuarto. Con ella, no sé si les ha hablado del programa de estampa ella. Entonces, ¿sí? Entonces, yo estoy en ese programa. ¿En qué consiste ese programa? En hacer una detección de lesiones premalignas de cuello, ¿verdad? Es un programa a nivel internacional y por Bolivia nosotros los de Sucre estamos con la universidad. Entonces, consiste en detectar las lesiones premalignas por medio de la captura híbrida que la doctora Carolina a sus alumnos les hace participar. ¿Qué hace? Que se detecta, digamos, alguna lesión por el virus del HPV y si hay lesión, nosotros en el hospital le hacemos la colposcopía y la biopsia para luego hacer el tratamiento. Es un bonito programa que ustedes saben, el cáncer de útero está de moda y nosotros tenemos que tener idea por lo menos lo que vamos a hacer. ¿Ya? El lunes entonces hablaremos de patología cervical, las lesiones premalignas de cuello. ¿Listo? Leen para cualquier duda para que les aclare. Que les vaya bien, chicas, que tengan un buen fin de semana. Suerte y chao. Gracias, doctor. Hasta luego.